Bien, buenas tardes. Comenzamos el segundo encuentro entonces de estos encuentros virtuales con estas charlas con distintos profesionales de la salud, con distintas problemáticas de las y los docentes entrerrianos. Vamos a conversar un poquito entonces con el profesor Sergio Peseo, que nos va a dar la bienvenida. Te paso la palabra ahora, Sergio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, un placer estar con todos ustedes, acompañando nuevamente en otra jornada más de la que hemos previsto como propuesta para llegar y estar al lado de nuestras compañeras docentes, nuestros compañeros docentes, en esta situación de excepción como es la cuarentena. Y bueno, y hoy con un tema muy importante como es la expresividad en el cuidado de la voz, a cargo de la licenciada Analía Duarte, al cual le mando un beso muy grande. Y bueno, un tema que realmente nos cruza a todos los docentes, en particular yo creo que cada uno hemos vivido un episodio con el problema en nuestra voz. Yo en particular lo he sufrido mucho durante más de 20 años de docencia. Y bueno, la expresividad es importantísima, lo gestual como método para llevar adelante las clases y bueno, yo calculo que Analía le hablará de todas las técnicas que hay para esto, es muy importante. Así que desde ya yo les mando un abrazo grande, un beso para todos, que lo disfruten, que aprovechen el espacio. El SADOP está para acompañarlos, está en este momento, como decía hoy, excepcional para estar al lado de ustedes y para aprovechar, ¿sí? Siempre es bueno aprender, seguir nutriéndonos de estas cosas que por ahí en el dinamismo propio de la actividad, como la veíamos antes del 14 de marzo, no nos dábamos el tiempo necesario para fundamentalmente cuidarnos a nosotros mismos. Les mando un abrazo grande, bueno, y todo el éxito para Analía y lo disfruten mucho. Hasta luego. Bien. Bueno, bienvenidas entonces, Paola y Analía. Ya estamos conectadas. Así que ahora los voy a dejar a ustedes dos para que conversen un poco, que dialoguen sobre la temática que hoy nos reúne. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Analía. ¿Cómo están? Ahora nos vemos cara a cara, hemos mantenido por teléfono. Qué bueno. ¿Cómo sería cuando nos veamos en persona? Ajá. Estamos duchos y no estamos acostumbrando a utilizar estas vías. Bueno, también en primer lugar agradecerte en nombre de SADOP. Analía es afiliada, compañera de una institución de acá de la Delegación Sur de SADOP, que es el EPEI Horizonte de la ciudad de La Roque. Analía es de Gualeguay. Y bueno, Analía en la oportunidad del 16 de abril, que fue el Día Mundial de la Voz, nos compartió un material importantísimo, su aporte, que compartimos nosotros en la página de SADOP Entre Ríos. Y yo quiero preguntarte, Analía, así como para arrancar, como para empezar a hablar, yo sé que a vos también te gusta conversar, y ahora tenemos un máximo de tiempo porque no se nos va a cortar. Estuvimos en un primer encuentro hablando de los cuidados de la voz con Anita el jueves pasado. Hablamos un poco de cuándo consultar, también hablamos de cuáles son las medidas preventivas y demás, los síntomas. Y sobre todo, a mí me gustaría hacer un poquito al revés, empezar a hablar tipo de la voz es el instrumento que tenemos los docentes, es la herramienta de comunicación, porque no solamente nosotros comunicamos, todos, no solamente los docentes, pero en el caso de los docentes que no solamente se comunican para transmitir sus conocimientos, también transmitimos emociones, pensamientos, y a partir de la voz se transmite. Yo digo, un docente donde también es considerado que es un trabajador, en el ámbito de trabajo que es el aula, cómo debemos abordar este tema en el aula, el tema del uso de la voz? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles, digamos, por este espacio. Me alegro muchísimo de que el material que se envió en abril haya servido. Espero que sea de una herramienta útil para todos. Así que este es un tema muy, muy importante, el tema de la voz, todo lo que hace al aspecto laboral,
emocional, personal, ¿sí? Así que me parece de suma importancia de que empecemos a ver la voz como parte nuestra de un todo, ¿sí? Yo empecé con este tema porque, bueno, trabajo en una escuela, bien lo dijiste vos, Paola, trabajo en una escuela donde, bueno, mis compañeras, como todo docente, hace uso de su voz en el ámbito laboral. Y algunas veces sin querer, a uno se le escapan, a uno mismo se le escapan, digamos, algunas herramientas o recursos para poder cuidar esa voz, ¿sí? Entonces creo de que lo más importante en este momento y en este tiempo también que estamos atravesando de cuarentena bastante particular, es importante reflexionar y ver qué herramientas estamos usando cuando estamos en el aula y hoy que no estamos en el aula, también ver cómo nos estamos manejando desde casa, ¿sí? También me parece importante esto de poder analizar cuáles son esos recursos que utilizamos, porque muchas docentes están trabajando vía remota, ¿sí? Y donde hay todo un contexto también familiar alrededor de todo esto. Entonces, me parece que hoy sería como más actual hablar desde ese lugar, ¿sí? Pensar de que justamente muchas emociones atraviesan nuestra voz, ¿sí? Y estar atentos también a esta cuestión que hace a lo orgánico e inorgánico, o sea, la parte funcional que sin querer se escapa, ¿sí? De esos cuidados que tenemos que tener, que algunas veces uno no los tiene, pero por desconocimiento, porque uno se acomoda a lo que sea más fácil y más práctico, digamos, emplear la voz en el aula y en la vida diaria. Exacto. Bien lo dijiste, estamos atravesando una situación especial. Los docentes nunca imaginamos que íbamos a comenzar, a poco de comenzar este ciclo lectivo, y vamos a estar dando clases desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Vos como afiliada a nuestro sindicato habrás tenido la posibilidad de completar, así me lo habías dicho, Sí, la encuesta como docente. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué mirada, aparte de cuál sería el lugar que tenemos que tener nosotros, los sindicatos, vos como profesional también de la salud, de esos docentes, vos considerás de que en las instituciones, no hablo en la institución en particular, en las instituciones, en las escuelas, los docentes trabajamos para el cuidado de la voz? Yo siempre pienso, se hacen carteleras, se hacen afiches, se hacen charlas, se hacen capacitaciones en la escuela, en una jornada institucional, ¿se habla al respecto? Mira, yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿sí? Bien lo dijiste vos, yo trabajo en NEPEI Horizonte. O sea, desde mi experiencia, digamos, los directivos me habilitaron ese espacio para yo poder charlarlo con mis compañeras, enviarle material, pero también pasa mucho por el autoconocimiento, ¿sí? El saber, uno como persona, el poder identificar qué cosas nos hacen mal, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vos sabés de que no sé, te expones al sol y después te da un dolor de cabeza. Bueno, vos también sabés qué cosas pueden ir afectando tu voz y hay que hacerse cargo de eso y estar alerta a eso, ¿sí? Uno mejor que nadie sabe en qué momentos está comenzando a sentir picazón, ardor, que va perdiendo la voz, ¿sí? Y desde ese lugar también considero de que desde ese lugar el docente también debe hacer una auto, digamos, evaluación y poder transmitir a las instituciones, porque esto también es una cuestión institucional, que las instituciones, yo no sé si todas las instituciones hacen carteleras o hacen capacitaciones, digamos, para ese personal docente, para el cuidado de la voz, ¿sí? Yo creo de que desde las instituciones se debe promover el cuidado del personal, porque así como cuidamos de que no se vaya a romper un vidrio para que alguien no se lastime, también tenemos que cuidar
a nuestro personal, a nuestros compañeros, ¿sí? En el uso de su voz. Y desde la institución se deben brindar esas herramientas, esa accesibilidad a poder recurrir, a poder indagar sobre ese tema, ¿sí? Y por el lado de los gremios considero de que, bueno, el afiliado es el principal, también el que debe pedir de que los gremios se ocupen también de ese tema, ¿sí? Estoy hablando en general, o sea, así como en la institución nos cuidamos la voz, el gremio también debe cuidar esa salud del docente. La voz no es solamente una herramienta laboral, ¿sí? Es una herramienta que nos atraviesa todo y debemos cuidarla como tal. Así es. Cuando vos te referís como afiliada también y docente, Sí. vos compartiste que SADOP Nación está llevando a cabo una campaña donde estamos enfatizando en ejes de trabajo que son acerca de los cuidados del docente en este momento. Bueno, el sindicato siempre va a velar por mejorar las condiciones de trabajo. Claro, Entiende que hoy las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras no son las mismas. totalmente. Y la salud docente. Nosotros en el año 2017 llevamos a cabo un congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, en el recinto de la UCA, en donde se trabajaron y se abordaron estas cuestiones. Son sumamente interesantes. Como sindicato te cuento y les cuento también a todas y a todos de que también participamos en comisión de salud y que siempre Claro. estamos trabajando desde lo provincial y desde lo nacional. Pero me voy a poner el acento un poco en lo que vos hablaste y me gustó lo del autoconocimiento, porque la institución puede trabajar para ello, como trabaja en otros aspectos, en los sindicatos también, pero todo va a depender también del autoconocimiento, de lo singular, de la situación de cada uno. Es como que si Totalmente. estamos hablando de diabetes, no sé, y demás, cada uno, más allá de conocer cuáles serían, depende de uno. Y sobre todo, a mí me gusta hablar del docente, porque el docente, el ámbito de su trabajo es el aula. Vieron que el docente se dibuja y se ubica en el aula. Ahora, obviamente, se ha corrido ese lugar. ¿Cómo ese docente, sobre todo si pensamos en la maestra de los primeros años, que construye su espacio, su entorno, en el rincón de los libros, ni hablar de la maestra de la sala de jardín de infantes, en el inicial, o la profe de plástico, de música, y tiene su armario para sus cosas? Es decir, depende de cada uno, de cada docente, desde forma singular, y también de cómo se adapte al espacio de su trabajo. Es Sí. decir, si yo busque hoy en un lugar donde me dé bien la luz para que me vean bien, Agustín, desde el lugar que le toca, toda la parte técnica, vos también te buscaste para que, es decir, cada uno tiene que tratar de qué, de hacer, es responsable del uso que se le dé a la voz y al tratamiento y al cuidado que se le dé. Ahora, eh, siempre pienso, soy docente en Instituto de Formación Docente, y siempre digo que no tenemos una formación docente de la voz. Es decir, el profesor de música va a trabajar para ello. Y los docentes solamente, obviamente, vamos a recibir los contenidos que vamos a hacer. Planificamos nuestras clases, las diseñamos, buscamos los mejores recursos didácticos y todo. Y queremos innovar. Pero, ¿qué hacemos con el tema de la voz? Bien, es un punto importante porque hay que considerar que así cuando vamos al aula no somos un robot, ¿sí? Y insisto con esto de que las emociones también nos acompañan, ¿sí? Viste cuando uno dice o cuando haces una llamada, escuchás un audio y escuchás, ay, qué voz que tenés, qué te pasa, uno puede reconocer lo que le pasa. Bueno, así pasa también cuando estamos frente al aula, ¿sí? O sea, cuando el docente está frente al aula en realidad,
porque está proyectando también emociones y tener herramientas para poder proyectar no solamente la enseñanza, sino el cuidado de su voz es fundamental, ¿sí? Es importante, por ejemplo, tener en cuenta los cuidados previos que tengo que tener para eso, ¿sí? Si sabemos de que tomar agua nos va a hacer bien, que comer de manera saludable nos va a hacer bien, que tal vez hacer actividad física nos va a hacer bien, bueno, eso influye a todo nuestro estado, a toda nuestra salud, ¿sí? Eso también nos va a hacer bien a nuestra voz, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta de qué cosas hago yo y con qué cuidados tengo yo para con mi voz, ¿sí? Si yo sé de que voy a estar en un aula grande, donde algunas veces las edificaciones no favorecen a la buena proyección de la voz, donde vamos a estar a cargo de muchos chicos y sobre todo las docentes de nivel inicial que hacen mucho uso, digamos, de esa voz de una manera muy intensa, ¿sí? Cuidarla, cuidarla. ¿Y de qué manera? Yo les invito a que cada formación que haya en relación al cuidado de la voz, ir, informarse, interiorizarse, ¿sí? Porque muchas veces pasa de que se aparece, o sea, como dijo el otro día Anita también, o sea, se va al fonoaudiólogo, se hace la consulta cuando ya está el síntoma y se puede prevenir muchísimo. Entonces hacer una autoevaluación, autoconocimiento de qué cosas estoy haciendo yo, ¿sí? Para cuidar mi voz. Evito gritar, estoy alimentándome de manera saludable, estoy buscando, o por ejemplo el hecho de acercarme en lugar de dar un grito a un alumno, si me puedo acercar a ese alumno y poder hablarle, es diferente, digamos, ese uso que yo voy a dar, ¿sí? Creo de que es importante el saber, el conocer cuál es el límite de nuestra voz, cuál es el límite físico nuestro, ¿sí? Para con una acción, ¿sí? Y no sobrepasar ese límite, porque sobrepasas eso y algo se va a generar, algo disfuncional va a aparecer, ¿sí? Entonces, yo invito nuevamente a esto, a informarnos sobre el uso y los cuidados de la voz. Es cierto de que hay un tema que es a nivel general en la formación docente o en la formación de otros trabajadores, digamos, que hacen uso de la voz, donde no se le da mucha importancia, ¿sí? Entonces tenemos que exigir o pedir en las políticas, digamos, en las nuevas políticas en educación, lo que sea, en salud, ese uso y ese cuidado de la voz, ¿sí? Que sea de que nosotros podamos informarnos y que tener la idea de que es un cuidado nuestro, ¿sí? Si yo dejo pasar por alto la información, o sea, o hay un folleto que habla sobre el uso del cuidado de la voz, pero listo, chao, lo dejo, y es una herramienta que a mí me va a servir a futuro. Lo tengo que tener. Como profesional de la voz, tengo que estar al tanto de eso, ¿sí? Tengo que estar al tanto, sí, perdón. No. Pensaba que, bueno, se llevan a cabo ciclos de formación. Nosotros hemos trabajado con Anita el año pasado con la delegación Centro y también pensaba que los docentes a la hora de ir a una capacitación, o sea, no van solamente para prevenir o para cuidarlo, lo hacen una capacitación como una herramienta más, como para Claro. también tener, o sea, si le ofreciéramos otro tipo de capacitación, o sea, no vamos a ir a decir, nos vamos a inscribir a esta capacitación para prevenir y para conocernos. Asimismo, estudiantes, porque en nuestras capacitaciones participan muchos estudiantes y eso tiene que ver con lo que te decía, que al no estar
dentro de los diseños, los planes curriculares, la formación Exacto. docente, el uso de la voz, el estudiante es el que tiene que hacerlo. Más allá para prevenir, más allá porque tenga que juntar antecedentes, vamos a ser realistas, pero que realmente cuando va a ir a consultar, cuando realmente tenga una cuestión. ¿Cómo sería esa parte clínica, es decir, de las consultas docentes? Yo leía que el docente a los 10 años ya de su docencia en ejercicio empieza a tener problemas. Bien dijiste vos, bien pueden ser funcionales o bien pueden ser orgánicos. Sí, ¿Cuál tal sería la cual. parte Y mira, clínica del docente? exacto. Mira, algunas veces no es necesario llegar a los 10 años de actividad docente para estar atento a estos síntomas, ¿sí? Se está observando también de que cada vez hay muchos más jóvenes, o docentes recién recibidos, de que por no tener ese buen uso de la voz comienzan con una sintomatología mucho antes de esos 10 años, ¿sí? Tenés que tener en cuenta muchos síntomas de que comienzan a alterar esa función de la voz, ¿sí? Por ejemplo, o sea, la dificultad que uno tiene para hablar durante tiempos prolongados, llegar al fin de semana y sentir que ya la voz se te agota, o algunas veces también pasa de que esa voz se agota al final del día, ¿sí? Sin necesidad de llegar al fin de semana, ¿sí? Y pasa de que el fin de semana descansas un poco y arrancas de nuevo el lunes y otra vez comienza todo ese proceso, ¿sí? Estar atentos también a los carraspeos, a la tos que es frecuente cuando se está dando clase, estar atento, por ejemplo, a la sensación de sequedad de todo en la garganta, cuando estás hablando, esa sensación de que algo te genera punzadas o la sensación de que tenés algo extraño en la garganta, ¿sí? Estar atento también, por ejemplo, a la tensión de los músculos, de los hombros, de la espalda, todo eso también genera y repercute en nuestra voz. La sensación también cuando tenés, sí, perdón. No, que te voy a ir leyendo que ¿Decías? se van sumando algunos comentarios, cuáles son los primeros síntomas que tenemos que prestar atención. Exacto. También, está presente, te quiero contar, toda la comunidad de Horizontes acompañándote, porque Bueno, saludos para Horizonte. está Rodrigo Iperi, que es también afiliado nuestro y compañero, Natalia Ronconi, hay un montón de gente que nos están acompañando. ¿Cómo preparar la voz para que esto no ocurra? Ahí esto es otra de los comentarios. Esto tiene que ver también con las medidas preventivas, cómo preparar la voz, o hace referencia también a ese semáforo que vos nos habías mostrado para que trabajábamos, que cuándo estar alerta, cuándo la precaución, cuándo Perdón, tenemos que... Analía, una cosita. Cuando uno hace un ejercicio físico, generalmente tiene un tiempo de preparación previo del ejercicio, Exacto. ¿no? Esto es todo un músculo, así que se ejercita. Y después hay también un proceso posterior, ¿no? Los docentes de educación física saben cómo trabajan esto. También cómo pensar no solamente la parte previa, sino la parte posterior de lo que sería La vuelta a la manera calma, técnica. Claro. la vuelta a la calma, diría el profe de Claro, educación física, o la maestra jardinera. tal cual. Mira, vamos por parte. ¿Cómo preparar la voz? Fundamental el descanso y la buena alimentación también, ¿sí? Si yo no tuve un buen descanso, una buena alimentación, eso también va a repercutir en mi voz, ¿sí? Tratar, por ejemplo, o sea, si la clase comienza a la mañana, muy temprano, tener los cuidados previos, cuidarte con el tema del el aire, que no tomar aire muy frío, cuidarte el cuello, cuidarte la espalda, ¿sí? Tratar de no llevar mucho sobrepeso en los hombros, costumbre de todas nosotros, y sobre todo el personal que trabaja en la escuela,
todo lo cargamos al hombro, tratar de cuidar esas cosas, ¿sí? Porque ustedes me dicen cómo preparar. Yo en todo caso digo cómo prevenir, ¿sí? ¿Cómo O prevenir? sea, porque hay otros factores, digamos, que hacen a ese cuidado. Entonces, la prevención para evitar todas estas disfonías y todo lo que vaya a aparecer, es todo un proceso lento, es todo un proceso donde cada uno tiene que ir también conociéndose, como les dije recién, a cuánto estamos expuestos, ¿sí? Porque si yo sé de que voy a estar en un espacio abierto, como docente de educación física, en un espacio abierto, tengo que tratar de llevar alguna herramienta para llamar la atención de los alumnos, evitar el gritar, ¿sí? Lo mismo pasa con el docente dentro del aula, ¿sí? Yo no puedo estar dando una clase y explicando, dándole la espalda al alumno, porque eso estoy forzando mis cuerdas vocales, tensionando toda la zona de hombros, de cuello, ¿sí? Y esa voz no se proyecta a donde tendría que ir. Entonces yo considero de que el más que preparar es más el prevenir y tomar medidas en eso y llevarlas a cabo, ¿sí? O sea, es lo que le llamamos la higiene vocal. Exacto. ¿Sí? La higiene vocal. Esas serían las medidas preventivas. Bien, y al respecto de esto, me parece también importante que estamos en un contexto especial donde estamos dando clase a través de otros dispositivos, que no estamos en el aula y tenemos otros desafíos también sobre el uso de la voz, porque la disposición corporal que ahora la hacemos por ahí más sentados, tenemos también otros desafíos en este sentido de cómo cuidar o prevenir esto que vos decís, bueno, llamar la atención, quizás esas herramientas no las tenemos en este espacio, pero también la falta del contacto, de la distancia, hacen por ahí que uno refuerce la necesidad por ahí de establecer un vínculo que a veces lo genera uno a través de la voz y no lo podés, porque bueno, tenemos una pantalla y una computadora, digo, ¿cómo, por ahí desde la experiencia también vos como docente, qué es lo que podés rescatar de eso? Mirá, nos tenemos que acomodar a este nuevo momento, ¿sí? O sea, acomodarnos, aprender y usar todas las estrategias que la tecnología, o sea, todas las herramientas que nos da. Y por ejemplo, uno de eso es el micrófono, ¿sí? Para dar una clase, ¿sí? Es necesario tener un micrófono, poder hablar lento, estar atento, digamos, a lo que está ocurriendo, digamos, en esa pantalla, ¿sí? Pero los cuidados que podemos tener de nosotros desde casa es el estar bien sentado, el estar con ropa cómoda, el buscar una buena posición que no me contracture toda la zona del tronco en el momento de hablar, ¿sí? Tratar de no elevar tanto la voz, porque no es necesario en este momento elevar tanto la voz. El micrófono me ayuda a poder transmitir en un tono que sea relativamente óptimo, ¿sí? Y acompañar, así como lo tendríamos que hacer en el aula, también acompañarnos en casa el consumo del agua, ¿sí? Yo siempre insisto, la botellita con agua a temperatura ambiente al lado siempre, estés o no estés en el aula. No el mate, como acostumbramos a hacer las docentes. No, el mate no, el café tampoco. Porque irrita. Irrita, exactamente, irrita la mucosa de las cuerdas vocales, ¿sí? El mate es preferible en momentos, ¿sí? No en toda la mañana o toda la tarde, mientras estás en el aula, estar tomando mate. Es mejor el agua, siempre. Bueno, igualmente no es que tomemos mates en el aula, no se puede, seguro. pero solamente lo compartimos en la mesa o la sala de profesores, que es un momento de encuentro. Totalmente, que también un poco lo que se está extrañando, que sí, uno yo está me extraño. Mis compañeras de saben que siempre les pido un mate. Estar en la soledad del mate trabajando desde otro lugar es lo que también yo creo que se extraña un montón. Bueno, es el momento, perdón, Paola, para cerrar con esta idea, es el momento entonces, bueno, como bien decías vos, estar en la soledad del mate, pero también estás con la pantalla, evitar usar el mate cuando estás dando la clase virtual, ¿sí? Tomar agua, es lo más sano, evitar los jugos cítricos, evitar las gaseosas, evitar todo aquello que nos irrite la mucosa de las cuerdas vocales, ¿sí?
Esas son las medidas que se utilizan. Yo te quiero contar, o preguntarte más bien, porque acá alguien escribió ahora, decía que lamentablemente las ART, bueno, hacen prevención sobre el uso y el cuidado de la voz. Yo la otra vez también, a raíz de todas estas capacitaciones, estuvimos buscando sobre el protocolo que existe Sí, sobre difonías, que se agregó y que es reconocido como una enfermedad profesional totalmente. eh, dentro de la ley de los riesgos de trabajo, como un accidente de trabajo, como una enfermedad profesional. Ese protocolo, tal vez también se tenga que informar más al respecto, se tendría que trabajar y ver. Sé que también se hacen controles, y no tengo mucho conocimiento o experiencia de que alguien haya tenido que abandonar el aula por un control. Generalmente, cuando alguien tiene algún síntoma, hace la consulta y tras una prescripción, bueno, tiene que distanciarse del aula, eh, pero tampoco son muchos los casos en que un docente ha tenido que abandonar o dejar de dedicarse a su profesión por esta cuestión. Ujú. ¿Cuál sería ese protocolo? ¿Cuáles son esos criterios que se utilizan para Mira, catalogar? exacto. Bien, mira, el protocolo, el paciente en el momento que comienza a tener síntomas, ¿sí? Como disfonías, tiene que concurrir al otorrino, ¿sí? Me imagino que cada institución sabe cómo manejarse, digamos, con su ART, ¿sí? El otorrino hará las observaciones y la evaluación clínica correspondiente, también enviará a fonoaudiólogo a que haga esa evaluación como corresponde, ¿sí? Eh, es ante el mínimo síntoma de disfonía recurrir a la RT. Es necesario porque está considerada como una de las enfermedades laborales, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? Algunas veces sin querer, y se está trabajando mucho en esto de insistir y de estar atentos de que la voz es un instrumento de trabajo, ¿sí? Y como tal, si vos estás en cualquier otro trabajo o en alguna otra función, digamos, de la escuela y te ocurre algo, está la RT, bueno, lo mismo pasa para la voz, ¿sí? Tenemos que estar atentos a esos síntomas, a los síntomas de los carraspeos, de la picazón, de la disfonía. Esa disfonía, la mayoría de las veces es funcional, ¿sí? La mayoría, cuando comienza a aparecer, es funcional. Esa disfonía nos está dando información de que a futuro, si no está bien tratada esa disfonía funcional, va a ser una disfonía ya orgánica, ¿sí? O sea, donde ya vamos a otros aspectos como ya quirúrgicos, farmacológicos y demás. Tenemos que evitar llegar hasta eso. Antes de llegar a eso, tenemos toda una previa, todo un aviso de que algo está por pasar, ¿sí? Ante la pérdida de voz, ante la fatiga vocal, esa sensación de que te cansás al hablar, tal vez no hay una buena coordinación fonorrespiratoria, tal vez hay que aprender, ¿sí? Tal vez desde la RT te envíen directamente a hacer una reeducación con la fonoaudióloga, ¿sí? Y hay que hacer los tratamientos son muy engorrosos, son largos, pero hay que hacerlos, ¿sí? Porque es la única garantía que nosotros podemos tener de que algo va a funcionar. Es como ir al médico, o sea, tenés que tomar esta pastilla, tomala porque te va a hacer bien. Bueno, el tratamiento fonoaudiológico también te va a hacer bien, para eso estamos también los fonoaudiólogos. Y recurrir al personal que le corresponde, al personal idóneo, ¿sí? Yo he observado mucho de que como me pasa, de que te dicen, ay, ¿qué hago para tal cosa? O sea, esas preguntas de pasillo, ¿no? Me tomo esto, me tomo un tecito. No, estás con síntoma, anda al médico. Se hace el estudio que corresponde, se hace la evaluación que corresponde y en base a eso se hace una reeducación, una rehabilitación, lo que sea, ¿sí? Pero tenemos que recordar siempre, o sea, esto es algo individual, esto es algo muy singular, ¿sí? Cada persona es única, cada síntoma es único en cada uno, ¿sí? Y el trabajo a conciencia tiene que ser a rajatabla, tener ese cuidado con uno mismo.
Por ahí sería bueno también, así como nos encargábamos de los actos, las formas y todo, preparar también, así el 16 de abril seguramente vos lo hacés en la escuela, pero para todos los que nos están escuchando y algunos que se suman, trabajar un poquito más acerca de los cuidados, Sí, eh, ¿cierto? Bueno, ya incorporamos que el 16 de abril es el cuidado, el Día Mundial de la Voz. mundial. Eh, Ujú. y bueno, yo a raíz de para preparar todo estas entrevistas empecé a buscar y busqué en la asociación que hay de la voz, Ujú. y hay un montón de esos semáforos o esos cuidados que hay para los jóvenes también, y también el cuidado de la voz para los niños, que me parece que Sí, también es un tema muy interesante, porque sí, también nosotros como docentes tenemos que tenerlo presente, más allá de que no somos profesionales o especialistas en cuestiones de salud, pero que muchas veces es el docente el que está con el niño o con la niña y que puede visibilizar o puede alertar o puede eh, decir que le necesite algún tipo de cuidado o alguna cuestión. En eso también varía el tema de los niños y de nuestras niñas, nuestros alumnos, el docente también tiene que tener esas herramientas como para al menos saber qué indicar, si tiene que hacer alguna consulta, si tiene algún problema, o en los niños solamente el tema de la voz solamente es como a través de como un recurso del juego, de la canción, de lo que es la música. eh, no, no tenemos alguna otra cuestión que se pueda educar, que decís educamos la voz, no, a los niños, solamente en la y clase de música o de canto. claro, y también hasta de educación física. Pero mira, la disfonía en los niños hay que tenerla muy en cuenta, porque puede tener cualquier otra causa también, una cuestión alérgica, como también le pasa al adulto, rinitis, faringitis y demás. La mala respiración, o sea, el no poder coordinar una buena respiración, pero tiene que hacer la consulta. Yo siempre digo que el docente es la primera persona que hace un diagnóstico presuntivo sobre el niño, es el puente para algo, ¿sí? Así como tal vez el docente está observando de que el nene no ve bien a la pizarra y le sugiere a la mamá que vaya al oftalmólogo, de la misma manera sugerir que vaya a la fonoaudióloga, ¿sí? El docente desde el área de música, desde el área de educación física, puede dar las sugerencias. O sea, ellos tienen muchas herramientas para poder brindárselas, digamos, a los niños, pero siempre es necesario, e insisto, la consulta con el médico, con el profesional que corresponde. Sí, es así. Y hoy cuando vos hablaba de las, como enfermedad profesional, hablaba de las de tipos funcionales, Ujú. distinguiéndola de las orgánicas, ¿cierto? Cuando Sí, primero dentro de las funcionales solamente aparece, no, solamente no, estaría la afonía y la difonía. Por ahí ujú. nosotros no tenemos bien claro, y el estar afónica es estar completamente sin voz. Cuando estamos Claro. afónicos no podemos hablar, pero la difonía es cuando se va perdiendo ¿qué sería? ¿El timbre de la voz? O sea, La empezamos a hablar, disfonía, claro, la disfonía es cuando vos hay muchas cuando características. empezamos a hablar, Ujú. Cuando bajar, comenzamos, por ejemplo, eh, tenés distintas formas de que se vaya presentando esa disfonía, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, se despiertan y tienen la voz clara y después en el transcurso de la mañana van perdiendo la voz. Hay personas de que se levantan y ya están difónicas, ¿sí? La disfonía es eso que se va, esa voz que no es clara, ¿sí? Que tiene un timbre bajo, un tono que no se puede sostener. Hay asperezas, hay soplos también aparecen en esa voz, ¿sí? Hay algo que no está funcionando bien, algo de que no está ayudando a que haya una buena proyección de voz, entonces se pone como todo el cuerpo para emitir esa voz, ¿sí? Se hace un esfuerzo bien, más grande para poder emitir esa voz. A eso hay que estar muy atentos, ¿sí?
Y algunas veces sin querer se dice, no, es el tiempo lo que me pone difónica, es esto, es aquello. Sí, seguro que es eso. Alergia Entonces, al tener clima. cuidado con eso. Exacto, si yo sé de que, o sea, tengo alergia no sé, al clima, a distintos ambientes, frío, calor y demás, tener esos cuidados para eso, ¿sí? Sabemos que eso nos hace mal, cuidarnos ante eso, ¿sí? La disfonía, si no es tratada a tiempo, termina llevando a otras consecuencias, ¿sí? Comienzan a aparecer los nódulos, los pólipos, los hiatus y demás, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos otro tipo de reeducación, ¿sí? Una disfonía que es funcional se puede trabajar a tiempo, ¿sí? Pero no esperar que el síntoma se acrecente, sino hacer algo apenas Exacto, aparezca el síntoma, ¿sí? sí. La Ay, esto, afonía, ya llega, perdón, sí. no, que este conocimiento que ahora se tiene, tal vez también tiene que ver que muchas veces con la falta de la comunicación o el desconocimiento de muchas veces de ciertas cuestiones, también, pero más allá de estas condiciones, ¿no? A mí Ujú. me gustaría que hagamos el análisis también en términos de esas condiciones del lugar en donde se desarrolla la actividad docente. Ajá, Porque bien. en el aula tenemos que, ahora yo hablábamos el otro día con vos y descartábamos el tema de borrar el pizarrón, bueno, el borrador de antes, me acuerdo que nos ofrecíamos los alumnos para pasar a Claro, borrar el un gran pizarrón aliado del alumno. y la tiza, todo eso, y ahora hay pizarra ahí, se va a reír Agustín, que fue mi alumno, Analia. Eh, que ahora hay marcadores y bueno, o sea, hay pizarras, hablamos de otro tipo LED ya más o menos, Claro. con, eh, pero ¿te acordás que antes también lo que se hacía y se sigue haciendo para hacer las carteleras, no me van a decir que no, eh, es mojar la tiza Sí, húmeda sí, para afirmar más la letra o claro. la fecha alusiva en el pizarrón? Esas también son algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de, qué sé yo, si yo soy alérgica, sé que la tiza me puede llegar a hacer mal, bueno, tomo la medida de que exista otro tipo también. Pero hay Ujú, veces que los docentes no podemos elegir con qué escribir, o por más que llevemos exacto. los fibrones, los marcadores, bien sabemos que el aula, hay lugares en donde todavía permanece. También los pizarrones, también la disposición del aula, la Ujú, disposición de los bancos, el número de alumnos que hay en las aulas. totalmente, que muchas veces Hay hay, mucho. exacto, sí, sí. Es decir, que por más que yo haga todas las medidas preventivas, también tengo que salir todos los días y enfrentarme a una realidad que son condicionamientos externos, es decir, que más allá de ese autoconocimiento y de todo este trabajo reflexivo que estamos haciendo en torno a los cuidados, es la Claro, es realidad el que tenemos espacio día a de día. uno. Sí, sí, sí. Todos los días, 4 o 5 horas, entramos, abrimos la puerta, el aula, y esas son las cuestiones Yo lo que es, de trabajo. exacto, ese es el ambiente laboral, digamos, de que donde estás trabajando. Yo lo que sugiero es cuidar la higiene. Es algo, yo sé de que es algo que muchas veces puede ser que estoy hablando, idealizando, pero es importante cuidar la higiene, ¿sí? Que no haya tanto polvillo, la tierra, la limpieza de los pupitres, la limpieza de las cortinas, todo eso aspiramos, todo eso respiramos, ¿sí? Con qué se desinfecta también, ¿sí? Yo creo de que hay un gran aliado cuando el docente no está bien de su voz, son los niños, los alumnos. Si el docente, porque lo observé, si el docente dice, chicos, tranquilos porque la seño hoy está con dolor de garganta, los chicos ayudan, ¿sí? Creo que hay que avisarles también a ellos que nos ayuden en este proceso, ¿sí? Eso por un lado. Pero después también, por ejemplo, tener el cuidado de cuando se usa borrador, tratar de usar un borrador, un trapo húmedo,
y siempre borrar hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Exacto. Y si no, buscar el asistente que borre con todos los cuidados también hacia abajo, ¿sí? Para no aspirar ese polvillo, ¿sí? Está bueno también el poder caminar entre los pupitres. Hasta incluso también está bueno poner, por ejemplo, disponer los bancos en forma de media luna, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos estás hablando y esa voz se proyecta, ¿sí? Ajá. Tener ese cuidado a donde proyectamos nuestra voz, porque si yo estoy hablando así, estoy haciendo un esfuerzo terrible y nadie me está escuchando. O sea, se escucha distorsionado, ¿sí? Si yo hablo así, no hay proyección de voz. Si yo estoy hablando así, si yo estoy cuidando mi postura para poder hablar, para poder transmitir, no voy a necesitar mucho esfuerzo vocal. Pensaba en los docentes de los primeros años y los docentes de nivel inicial, que muchas veces tienen que la posición, estar sentado, estar de cuclilla, estar con Claro, niños sí, hasta UPA, y que también, uno y el otro. Sí, sí, y que muchas veces no podés disponer para ciertos cuidados, sino que donde vos puedas verlo a todo, haciendo una ronda, bueno, también los profes de educación física, que es difícil tratar de hacer toda esta formación. Creo que a partir de ahora, bueno, somos más conscientes, somos más reflexivos, así como estamos tratando de cuidar muchos de nuestros aspectos y revisando muchas veces también nuestras sí, prácticas. Este sí, tiempo nos ha servido para hacer como una pausa en el camino y tal cual. para mirar y redireccionarnos. Sí, Bien, chicas, Eso, disculpa, vamos a tratar de ir cerrando, porque si no se nos va a hacer. sí, ya, Podemos hablar ok, bueno, rápido. te No, vamos, que te había una vamos a dejar pregunta acá a vos para suelta. que cierres. Que hay una pregunta de Sí, Silvina acá que escribió, que me parece una cuestión más técnica también, que es un poco la consigna de la propuesta de hoy. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer para proyectar la voz? Si se te ocurre algo, Analía, como 2 o 3 pautas así concretas, más allá de la bien. higiene, también Sí, algún sí. ejercicio de precalentamiento del trabajo. A ver, ejercicio en sí, el ejercicio es muy particular. El ejercicio es para el individuo, ¿sí? Depende de la patología, depende, su situación es para ese el ejercicio. Lo que sí puedo decirte es tener el cuidado, por ejemplo, de cuando proyectes la voz, sostener una buena postura, ¿sí? Cuidar el tronco, que ese tronco esté erguido para poder hablar en dirección a, ¿sí? Si me puedo acercar hasta el último alumno, que yo necesito que me escuchen, me acerco al último alumno. No es necesario estar hablando desde acá, ¿sí? Desde este lugar, desde adelante del aula. El uso del agua, el consumo del agua, la temperatura ambiente, es importante estar hidratados, ¿sí? Porque si no, comienza el carraspeo, la picazón, las punzadas y demás en la garganta, ¿sí? El uso de la ropa cómoda, tratar de no usar prendas ajustadas, porque si no tampoco no estoy respirando cómodamente, no me estoy moviendo cómodamente, tratar de no usar cosas que aprieten en el cuello, ¿sí? Las bufandas, los cuellitos algunas veces están generando algún tipo de presión. Estar atentos a la coordinación fonorrespiratoria, ¿sí? O sea, y esa coordinación fonorrespiratoria es la que nos va a prevenir también de muchas disfonías a futuro, ¿sí? Estaría bueno de que si cada uno ya esa pregunta es un puntapié de que necesito información de. Entonces, con esa misma pregunta también estaría bueno ir a una fonoaudióloga y pedir una higiene vocal que es individual, ¿sí? De acuerdo a la profesión, de acuerdo a las horas de trabajo, de acuerdo a los espacios de trabajo que uno tiene. No es lo mismo la docente que está dentro del aula al docente que está fuera del aula como el profesor de educación física, ¿sí? Entonces, me parece importante de que si comenzaron a aparecer estas dudas, vayamos al profesional idóneo para que pueda aclararnos de manera personal, ¿sí? Esto es un disparador para estar atento a todas esas cosas. ahí también
generalmente cuando preguntaban acá, me detuve porque estaba leyendo el de los ejercicios, yo creo que se refería más a algún ejercicio físico antes de entrar al aula o antes de Ya. empezar con la clase. No sé, estirar, ¿viste? Puede ser con Tratar los hombros siempre hacia atrás. claro, tratar siempre de no estar tan contracturado, ¿sí? E incluso cuando uno algunas veces, te veo, Paula, uno está hablando y hace esto, y esto también Es verdad. distorsiona un poco la voz, ¿sí? Procurar estar relajado, de relajar cuello, de relajar tronco, ¿sí? Hacer ejercicios de elongación ayuda muchísimo también, ¿sí? Y la actividad física también es fundamental porque eso ayuda, ¿sí? Nos ayuda a poder respirar, a poder, o sea, a poder respirar mejor, a poder tener un buen sostén, digamos, de ese aire en la zona diafragmática que nos da el empuje y la proyección a la voz, ¿sí? ¿Desde dónde sale la voz? ¿Del diafragma? ¿Desde allí? Claro, de donde el centro de fuerza, digamos, para la proyección de esa voz, ¿sí? Bueno, te quiero contar que muy buena iniciativa, te agradecen la participación, nos agradecen Gracias a ustedes. también, bueno, compañeros que te dije, te han alentado, dice qué orgullo para Horizonte, bravo Analía, tenés un montón de seguidores, así que vas a tener que hacer algunos vivos para que nos te sigan. Bueno, es un tema muy importante para nuestra salud. La verdad que, bueno, muchos de los que nos están viendo y que han participado, también decirles que va a quedar para que lo puedan revisitar aquellos que no pudieron participar del vivo. Agradecerte, Analía, porque no solamente fue esta hora de conversación, sino que siempre acompañándonos, hemos estado hablando, preparando, y la verdad que esto está buenísimo porque entre todos hay que construir. Y está muy bueno que vos puedas hacerlo desde el rol que ocupás como fono en la EPI que trabajás, pero también que puedas llevar a todos los otros docentes y a los compañeros tranquilidad y brindar herramientas para el abordaje del tema de la voz en el aula. Bueno, Agustín, si Bueno, quieres muchas preguntar, gracias, querés decir chicas. algo más, No, les doy también lo las vamos a invitar. gracias y vamos a Y lo invitar vamos a para invitar. la próxima reunión del viernes que viene. La próxima va a ser el día viernes y también te contamos, Analía, para que también participes sería como que Docente. estaría como oyente. No sé si esto sería oyente, porque no es un programa de radio, pero vamos a poner. Van a participar docentes que también han llevado a cabo ciclos de formación que tienen que Lindo. ver con el tema de la voz hablada a través del juego como recurso lúdico y la voz cantada a través de la Genial, música. genial. Participan de un taller que se llama Desenjaular el Juego, o sea, brindan capacitaciones y que también es conocido en SADOP, participaron el año pasado. Y son del grupo folclórico Cielo Arriba. Lo vamos a tener el viernes, 29 de mayo, que vamos a, como el día jueves es el día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera, vamos a hacerlo en ese marco. Yo les Bueno, agradezco, muchísimas muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme este espacio. Me gusta poder transmitir y poder acompañar a mis compañeros, digamos, en estas cuestiones, así que bueno, acá estoy para lo que necesiten. Les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias entonces por haber participado, a todos los que se conectaron ahí a través de Facebook. Les recordamos que cualquier cosa se pueden dejar sus comentarios y comunicarse en todo caso con la delegación si les quedó con alguna duda. Están obviamente todas las vías abiertas para comunicación, que no solamente a través de las redes, sino a través de la plataforma, de la página, de la aplicación, que se la pueden bajar también de nuestra página. Así que bueno, es importante estar siempre conectados y estar dialogando sobre todos estos aspectos que nos preocupan. Nos vemos entonces el viernes que viene. Un abrazo. Ok, gracias.